vamos a explicar cómo hacer un registro para, a la hora de estampar, colocar perfectamente el papel sobre la plancha y que quede perfectamente centrado. Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos este linóleo en la plancha, en la platina de la prensa, y luego vamos a colocar este papel para estamparlo, imaginar que el linóleo está entintado, lo vamos a colocar. Podemos calcular más o menos cómo va el centro así a ojo, pero es muy fácil que quede un poco torcido, que no quede perfectamente en el centro. Entonces el registro nos va a servir para colocar el papel con seguridad. Pero más aún, mejor, porque cuando hagamos un grabado a varias tintas, con varias planchas, en estampaciones sucesivas, nos va a servir para que los colores vayan a su sitio, para que case perfectamente la situación de la plancha las 2 o 3 veces o 4 que vayamos a estampar una vez detrás de otra, y aparte de que case la situación perfecta de la plancha, que casen los colores, las manchas de color, las líneas, los detalles, que vayan a su sitio para superponerse perfectamente. Entonces, en una plancha como esta de linóleo, que tiene 4 milímetros de espesor, el registro se podría hacer con una hoja de acetato. Calculamos una hoja de acetato que tenga un tamaño algo mayor que la hoja de papel que vayamos a usar. Por ejemplo, este acetato para este linóleo, que mide, creo que mide 16 por 22. Este es un linóleo que lo compré en la tienda de la Facultad de Bellas Artes, quiero decir que allí lo venden de este tamaño. En otras tiendas, como en Tottenham o en otras tiendas que hay en Valencia, pues tendrán tamaños más o menos parecidos. Este es 22 por 16. Pues utilizaremos un papel que quede más pequeño, que ya calculamos el margen que queremos y cortamos el papel. Entonces, con este acetato vamos a crear el registro. Lo primero que vamos a hacer es ver el margen que vamos a tener. Imaginar que vamos a utilizar este papel, que ya lo tenemos cortado, y si la plancha mide 16 por 22, como hemos dicho, y el papel mide 25 por 32, daros cuenta que de 16 a 25 van 9 centímetros y de 16 a 25 van 9 centímetros y de 22 a 32 van 10 centímetros. O sea que vamos a tener un margen en la anchura de 4,5, porque 9 dividido entre 2 será 4,5, y en la altura será 10. Imaginemos que este linóleo, en la imagen que vamos a poner, va a ser vertical. Ya tenemos hecho un boceto y sabemos que aquí va a ir una figura y se va a ver así vertical. Entonces esto en el papel debería quedar así. Hay más o menos unas normas clásicas establecidas desde hace mucho tiempo, que no son de obligado cumplimiento, por supuesto. Son unas normas que sirven así en general para que quede la disposición de la plancha en el papel, pues que quede proporcional. Y vienen a decir que los márgenes, los dos márgenes laterales y el de arriba sean del mismo tamaño y el de abajo mayor. En muchas ocasiones dicen del doble de tamaño, o bueno, mayor, en general mayor que los otros. ¿Por qué razones? Pues porque tradicionalmente, en las estampaciones más ortodoxas, más tradicionales, en la parte de abajo, en este margen, se coloca aquí en la parte izquierda la numeración. Por ejemplo, si hacemos una tirada de 20, aquí se pondría 1 de 20, 2 de 20, se pondría el número en esta parte, y en esta parte se pondría la firma. Y en muchos casos hay quien pone, pues en el centro pone el título, como antiguamente pues se podía poner la dedicatoria. Por eso en la parte de abajo se hace mayor, porque se va a ocupar parte del espacio del margen de abajo con estas
con estos elementos, la firma o la numeración, y entonces si es todo del mismo tamaño, pues quedaría un poco reducido. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues que queden los márgenes de los lados y de arriba de 4,5 y el de abajo pues más grande, creo que quedará como 1,5 centímetros más grande. Podría ser más grande, pero bueno, tenemos este papel y para hacer el ejemplo de cómo se hace el registro nos vale. Entonces vamos a colocar sobre el registro, vamos a colocar la plancha, la centramos perfectamente. Esto, como el papel nos sobra, se puede hacer a ojo, si no, podríamos tomar las medidas y que quede exacto. Y entonces vamos a marcar la situación de la plancha. Vamos a marcar una cosa que os digo que es importante, que es marcar una esquina perfectamente y una parte en el lateral. No conviene, ya os advierto, lo digo siempre, marcar toda la plancha. Podríamos hacerlo perfectamente, podríamos marcar toda la plancha, pero no lo vamos a hacer para evitar luego confusiones. Porque si marcamos toda la plancha y vamos a estampar con varias planchas y resulta que la siguiente plancha es medio milímetro más pequeña o tiene un poquito de inclinación, a la hora de colocarla vamos a tener siempre dudas de si la colocamos un poco más acá, un poco más allá. Entonces, para hacer un grabado en color, lo que vamos a hacer siempre es, a la hora de transferir el dibujo de cada plancha, el dibujo que contiene los colores, por ejemplo, una plancha roja, otra plancha azul, otra plancha negra, vamos a calcar, vamos a pasar el dibujo siempre poniendo los dibujos que contienen las diferentes partes de color, colocando de referencia la misma esquina y el mismo lateral. No vamos a poner en una esta esquina y este lateral y en otro vamos a tomar como referencia este, porque eso nos puede llevar a errores. Entonces hay que ser rigurosos y siempre tomar la misma esquina y el mismo lateral de referencia para que la relación con el dibujo siempre sea la misma. Si el tamaño de la plancha por el otro lado varía un poco, eso no nos va a influir en el casado del dibujo, que es lo principal que nos va a interesar. Entonces tenemos marcado la esquina y el lateral y he marcado aquí. Entonces vamos a hacer, como sabemos que vamos a tener 4,5, ponemos 4,5, 4,5, 4,5 y 4,5. Este punto en realidad solo lo he hecho para tener referencia y que me salga perpendicular esta esquina que vamos a hacer aquí. Vale, nuestro registro va a ser esta esquina y este lateral, esta esquina y este lateral, siempre el mismo. Así no va a haber confusión, ¿de acuerdo? Esto está basado en el antiguo kento japonés, por el cual se casaban perfectamente los colores de las famosas estampas ukiyo-e japonesas, que podían tener hasta 10, 15, 16 colores, 19 colores, muchísimos colores, y lo casaban con este sistema. Entonces, cuando vayamos a estampar, entintaremos la plancha y colocaremos siempre esta esquina con este lateral perfectamente. Y después, a la hora de colocar el papel, yo lo hago desde aquí, lo hago un poco al revés, porque para que se vea bien en el vídeo, normalmente esto lo pondría hacia mí porque me resultaría más fácil. Y coloco la esquina perfectamente y el lateral perfectamente. Y una vez lo tengo, bajo el papel y de esta manera ya está.
Esto hay que asegurarse de que ya lo tenemos bien colocado antes de bajar el papel, porque una vez que bajemos y el papel toque, como el linóleo está entintado en la parte de arriba, está entintado en superficie, en cuanto el papel toca ligeramente ya se ha manchado, con lo cual cuando bajemos el papel tenemos que ir con plena seguridad. De esta manera ya está colocado y estamparíamos la primera tinta. Quitaríamos el papel, dejaríamos secar y cuando llegase la ocasión de estampar la segunda tinta, en la plancha segunda, en la del segundo color, el dibujo iría calcado o transferido, que también se puede hacer por transferencia, tomando como referencia esta esquina y este lateral, siempre la misma esquina y el mismo lateral, y por tanto lo colocaríamos ahí, y el papel que tendría ya estampada en la primera tinta lo volveríamos a colocar a la esquina perfecta y el lateral perfecto, y bajaríamos. De esta forma podríamos estampar dos tintas, como es la práctica siguiente que vamos a hacer, o si tuviéramos más tiempo, pudiéramos hacer más prácticas, pues podríamos estampar 3 o 4 tintas y tendría que coincidir perfectamente. Incluso, si quisiéramos más exactitud en el papel, se podría hacer el registro para el papel haciendo un pequeño tope con cinta de carrocero, que así la línea no tiene... Bueno, habéis visto que yo lo he hecho con un rotulador permanente de los que pone súper fino, para que no tenga apenas grosor, para que no haya apenas fallo alguno en el... porque si utilizamos un rotulador que tenga medio milímetro, o peor todavía, si tiene 1 milímetro de espesor, ahí eso nos puede inducir a error y que tengamos ahí un descasado, un pequeño descasado. Pero también podemos hacer que es todavía más exacto si ponemos cinta de carrocero, que el borde de la cinta no tiene grosor como el rotulador y nos puede servir perfectamente de referencia para colocar el papel. También esto sería una manera, pero bueno, con un rotulador fino sería suficiente para que el registro funcionase bien. También si tenemos varios trabajos al mismo tiempo y no queremos ensuciar, no queremos tener muchas rayas en el registro, lo que se puede hacer es, puesto que el acetato es transparente, coger un papel blanco del mismo tamaño y entonces hacer el registro en el papel y colocar, imaginaros que esto fuera el papel y entonces yo tengo un acetato limpio, completamente limpio, y lo coloco encima. Se vería perfectamente el registro y entonces podríamos tener varios registros en papel con un solo acetato e ir poniéndolo. Y de esta manera nos tienen que casar los colores, pero recordad que conviene siempre hacerlo desde las mismas referencias, tanto para el dibujo como para el casado del papel. Una esquina y un lateral que escogemos a priori y ya no cambiamos, y la misma esquina y el mismo lateral para el papel. De esa manera tendremos el margen del lateral y de arriba de 4,5, el otro será también de 4,5, evidentemente, porque ya hemos tomado lo hemos hecho el cálculo, y en la parte de abajo pues quedaría algo mayor el margen. De esta manera nos va a casar perfectamente.